Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Rubén y en esta ocasión vamos a ver un tema sobre el concepto del hardware y software y su clasificación. Esto como parte de la materia de herramientas tecnológicas de productividad, ¿sí? Entonces, estos son conceptos bastante básicos. Igual en algún momento pudimos haber escuchado sobre el hardware y el software en un ambiente de informática o de computación en alguna clase o algún curso. Entonces, esto es básicamente un recordatorio y también para las personas que son nuevas en este estudio de la informática, también nos vamos a ir con los conceptos más simples, ¿sí? Para no complicarnos más. Ahora, primero, vámonos con el hardware. El hardware son los dispositivos físicos del sistema de cómputo, ¿sí? Son los aparatos, es el monitor, la impresora, es el teclado, ¿sí? Un maestro decía que es todo lo que se descompone en una computadora. Entonces, básicamente, eso es el hardware, ¿sí? Son los componentes físicos de una computadora. Ahora, estos se clasifican en periféricos de entrada, ¿sí? Un periférico de entrada es un dispositivo que se conecta a la computadora con el objetivo de introducir la información en ella, ¿sí? Entonces, el teclado es el dispositivo periférico de entrada por excelencia, ¿sí? Ya que a través de pulsar las teclas emitimos señales eléctricas que van a la computadora y son traducidas por el procesador en letras, ¿sí? O en símbolos. Entonces tenemos también el micrófono, ¿sí? El cual introducimos información a través de ondas sonoras. Tenemos los lectores de código de barras, el ratón, ¿sí? Que a través de movimientos también, ¿sí? Entonces, estos son los periféricos de entrada. Aquí está un escáner también, ¿sí? Escaneamos los documentos y se almacenan en la computadora, ¿sí? Tenemos periféricos de salida. Son aparatos que sirven para sacar información de la computadora. Tenemos el monitor, la impresora, las bocinas, los cascos o los audífonos, como les decimos aquí. eh, no sé, también los plotters, por ejemplo, los que sirven para imprimir las lonas, o los carteles o los planos, sí, también. Un cañón, un proyector, eso también es un dispositivo de salida, sí. Tenemos dispositivos de almacenamiento. Sí, estos han evolucionado a través del tiempo. Tenemos los primeros dispositivos periféricos de almacenamiento, como por ejemplo, los disquetes, los que somos generación X, nos recordaremos los disquetes de 5 1/4, de 3,5 pulgadas, los CDs, los DVDs, los Blu-rays ya más actuales, los discos duros, las tarjetas de memoria, ¿sí? Las memorias de los teléfonos, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Para las cámaras, las famosas USB o pendrive, como le dicen en otros lados, son los periféricos de almacenamiento, ¿sí? Ahora, esto es en cuanto al hardware. Ahora vamos con el software. ¿Qué es el software? El software son los programas, son las aplicaciones, ¿sí? Es, son los programas con los cuales nosotros podemos trabajar con la computadora, ¿sí? En este caso, también tiene su clasificación. Tenemos, por ejemplo, los editores de texto o procesadores de texto, ¿sí? La diferencia es grande. Un editor de texto únicamente sirve para crear texto en la computadora, pero un procesador de texto, aparte de crear el texto, lo modifica, ¿sí? Tipos de letra, tamaños, colores, insertar imágenes, cambiar estilos, etcétera, ¿sí? Eso es en cuanto a los procesadores de texto. El más popular, pues es Word, ¿verdad? De la familia Office de Microsoft, pero pues hay infinidad, ¿sí? Tenemos las hojas de cálculo, ¿sí? Que es un software especializado para la creación precisamente o para el control de cifras, de grandes volúmenes de información y aparte para procesarla y generar información nueva para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, estas son las hojas de cálculo, podemos graficar, podemos controlar almacenes, llevar la contabilidad de una empresa, etcétera. Normalmente las hojas de cálculo pues, son columnas y filas y ahí podemos insertar información para procesarla después, ¿sí? El más popular, otra vez, es Excel de la familia de Office de Microsoft, pero pues hay más también. Tenemos el software para presentaciones electrónicas, PowerPoint es el más popular.
donde nosotros podemos editar nuestras diapositivas, acomodarlas, agregar imágenes y eso todo en vista a presentarlas ante una audiencia, ¿sí? Ante una audiencia para que nosotros podamos exponer un tema, ¿sí? Es importante que nuestras diapositivas pues sean visualmente atractivas y estéticamente agradables para que la presentación pues, funcione, ¿verdad? Tenemos también bases de datos, software especializados para almacenar grandes volúmenes de información, poder realizar consultas en ellas y también hacer operaciones, ¿sí? Bases de datos, por ejemplo, el INEGI utiliza bases de datos gigantescas para almacenar la información de la población y la vivienda de nuestro país. El gobierno igual, empresas privadas también utilizan bases de datos para generar información para la posterior toma de decisiones. Tenemos los antivirus también. Actualmente, una computadora y más si tienes el sistema operativo Windows, es importante contar con un buen antivirus, ya que Windows es el sistema operativo más riesgoso para poder caer en ellos, ¿sí? Pero un buen antivirus soluciona el problema. Hay gratuitos, hay de paga, etcétera. Normalmente los antivirus pues, es una herramienta básica de nuestro sistema de información. Tenemos los editores gráficos, ¿sí? Los que usan los diseñadores para crear carteles, lonas, tarjetas de presentación, volantes, trípticos, para editar fotografías, para editar no sé, carteles, como le comentaba, publicidad, señalética, etcétera, ¿sí? Para eso son los editores gráficos. El más popular, pues, es Photoshop o su contraparte de Corel, el Photopaint, ¿sí? O Corel también es especial para eso. Y por último, pero no menos importantes, tenemos los videojuegos. Sí, los videojuegos también se le considera software porque al igual se instalan en la computadora y se utiliza con ella, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de videojuegos, de primera persona, de rol, de peleas, etcétera, ¿sí? Entonces, para diferentes edades, estratos sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto doy por terminado el tema de software, hardware y su clasificación. Esto les va a ayudar mucho para desarrollar su actividad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.